Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal Barra Literaria. Yo soy Carolina y hoy quiero hablar de dos libros de cuentos de Gabriel García Márquez. El primero es Ojos de Perro Azul y el segundo es Los Funerales de la Mamá Grande. Para empezar hablando de Ojos de Perro Azul, es necesario saber que se reúnen varios cuentos publicados en, creo que El Espectador, en diarios en los que él trabajaba antes de ser pues como reconocido por las novelas que hacía, por todo su trabajo pues completo. Y esta es como una compilación de unos 14 15 cuentos más o menos desde 1947 hasta 1955, pero se reúnen diferentes títulos, entre ellos el cuento con el mismo título, Ojos de Perro Azul. Este, yo creo que este tema todos los cuentos de esta selección es muy parecido, ya lo había dicho en otro video, que es como al mundo onírico, que es como suspendido en el tiempo, fue mi percepción. Hay cuentos que tienen muerte, el mismo que le da el título a la colección tiene que ver con el mundo onírico, y en general todos tienen que ver o se relacionan de alguna forma con ese mundo muy parecido como a lo irreal, al mundo de los sueños, sin querer decir que todos tienen estos elementos. Al final incluso hay unos que traen ya los personajes conocidos por Macondo más que todo, Cien años de soledad, que es el último, se llama Monólogo de Isabel viendo llover sobre Macondo, algo así. Y es esa casa en la que suceden un montón de cosas y hay elementos recurrentes en otras novelas, en otros trabajos que también como que reúnen Macondo. Hay uno en el que sale una Úrsula, entonces creo que él estaba ya como enfocándose en lo que iba a ser su gran novela o en este lugar que él iba a construir para desarrollar todos sus personajes o pues como para ponerlos a jugar. De esta tengo que decir, de esta selección de cuentos, todos me gustaron mucho, que es lo que pasa últimamente con la obra de Gabriel García Márquez, la estoy releyendo y me gustan mucho, pues no puedo decir nada malo de ninguno. Al principio, como decía ahorita, hay cuentos de muerte en los que yo sentía que era si estuviera experimentando más o menos o no sé, un estilo de escritura muy parecido a lo fantástico, que yo no lo había leído antes a él, es muy diferente. O sea, él en sus novelas, en las más conocidas, se sabe del realismo, se sabe de ese factor mágico, pero no tirado como hacia lo fantástico. Esos relatos como de muerte, que ya empieza como a dar sus primeros pasos, diría yo, ¿cierto? No estoy mm, dando pues como una aseveración, sino simplemente algo que a mí me pareció. Entonces, de estos cuentos de Ojos de Perro Azul, voy a hablar de tres, pero todos me encantaron, pues todos me gustaron muchísimo. Uno es Eva está dentro de un gato y es este personaje llamado Eva y es, por eso decía ahorita que es, bueno, entre muerte y entre ese mundo del sueño, pues como lo onírico, lo que está suspendido, lo que está por ahí, como que no está en ninguna parte, más o menos. Es este personaje que está caminando, transitando un lugar, está como batallando en ese asunto de reconocerse muerta o dónde está ella o no sabemos muy bien. Y es ella tratando de decir cómo quiere volver a la vida y bueno, pues ya, ya al final ya se va resolviendo un montón de asuntos, pero en el título hay muchos elementos pues que pueden dar una luz. El siguiente cuento es el que da título Ojos de Perro Azul, que ese sí me gustó muchísimo porque
no había sentido un trabajo así. Bueno, antes no había leído algo similar, pues o un poquito así parecido a esto, no. Sí que trataran del asunto de los sueños o de esos personajes que sueñan y se confunden con la pesadilla o por ejemplo el cuento, el conocido de Julio Cortázar, que es el que está soñando, creo que es La noche boca arriba, que no se sabe, pues yo cuando lo leí no se sabía si era el indígena o el personaje de la motocicleta, ¿cierto? Que era, no se sabe si es el accidentado que sueña que es un indígena en algo de sacrificio o si viceversa. Es muy parecido a esto, pero se queda dentro de ese mundo. Entonces vemos que son unos personajes, para mí fue una historia medio de amor, que se encuentran solo en ese mundo de los sueños. Y cómo sería, es como su versión de cómo es la vida de esos personajes, pues si hay una vida ahí, encontrándose y buscándose, y es como mirando, acá es como si pasaran al otro lado, como si dieran un paso y pasaran otro sueño y otro sueño. A mí me gustó muchísimo y es muy cortico, tiene muchísimos elementos que encantan demasiado. Hay unas descripciones muy bellas también de esos encuentros amorosos, es muy bueno. Y el último, el que, bueno, de todos, diría que fue mi favorito, se llama La mujer que llegaba a las 6, porque tiene todo lo que a mí me gusta en una historia, pues como los elementos que más me gustan en cualquier historia, novela larga, corta o cuento, tiene muchos elementos. Entonces es una chica que llega todos los días más o menos a las 6 de la mañana a un como restaurante, sirven desayunos y siempre la atiende el dueño del asunto, pues de ahí él le dice que cómo estuvo en la noche, porque ella trabaja de noche, y bueno, ahí vamos descubriendo qué pasa entre ellos dos y por qué ella, yo siento que lo empieza a manipular, porque él pareciera que está esperando tener algo con ella, porque necesita que él, si llegan a preguntar por ella, diga que estuvo mucho más temprano de las 6. Entonces vamos a descubrir, no dice con palabras propias muchas cosas, digamos, o lo que ella hace, o por qué lo necesita, pero nos va dando indicios, y eso es muy, a mí me gusta mucho en un cuento, que muestre sin tener que decir exactamente lo que pasó, ¿cierto? Ya que el lector esté atento y se haga pues como la versión de la historia. Y para seguir entonces hablamos de la segunda selección de cuentos que dije al principio, que se llama Los funerales de la mamá grande. Este fue publicado en 1962 y reúne más o menos 10 cuentos en los que yo lo ubico en Macondo, porque hay personajes que aparecen en otras novelas como en La mala hora, que también se desarrollan dentro de Macondo. El tema que yo veo de los funerales de la mamá grande es, ya empieza como a redondear lo que va a ser este pueblo o este lugar en el que concurren estos mismos personajes, y hay temas como un poquito políticos, de violencia, de corrupción y bueno, todo eso que va moviendo, si uno toma en cuenta la hojarasca, por ejemplo, todo eso que va moviendo el factor económico, digamos, de una multinacional, cómo impacta o cómo la política impacta, digamos, desde el coronel, lo de los panfletos y la información así clandestina, y los partidos como en oposición, políticos, si se quiere. Sí, yo siento que es eso, que tiene de todos estos elementos. Del primero del que quiero hablar es Un día de estos, es uno de los que más me gustó, repito, me gustan todos de forma similar, pero pues en general las dos obras de las que estoy hablando aquí me gustaron muchísimo. Uno entonces es Un día de estos, nos cuenta la historia, es un alcalde, el alcalde del pueblo se está aguantando un dolor de muela hace varios días, y es como las muelas, las cordales, las del juicio que llaman, como que la tiene inflamada,
como con absceso, pues infectada. Él se lo estaba aguantando y llega pues de forma brusca donde el dentista. Entonces nos cuentan la historia de este dentista, porque él no quería ir a donde este dentista. Vemos como yo mantuve todo el tiempo en tensión. Es un cuento muy corto también y se refleja esa tensión que hay entre un alcalde no muy querido que está siendo atendido por alguien que no es mm, muy partidario de lo que hace o como que no lo apoya. Entonces se ve esa tensión de la que ahorita decía, como de bandos contrarios. Es muy, es velada. Igual el alcalde se impone sobre este y bueno, ya veremos cómo se desarrolla lo del asunto de la muela y esa tensión entre ellos dos como personajes. El siguiente cuento del que quiero hablar se llama En este pueblo no hay ladrones. Este nos cuenta la historia de Damaso. Él es un personaje joven, cómo él vive en este pueblo. Yo siento que es Macondo, aunque no lo dice, creo que no lo dice en ninguna parte precisamente como Macondo, pero que conserva los elementos de un pueblo, pues de este mismo lugar. Hay tensión política todavía, hay tensión moral, pero está este asunto de los personajes, digamos, de ciertas épocas o de ciertos lugares que se aprovechan de su, digamos, él es descrito como un personaje que es muy bonito, él está querido, y entonces cómo se aprovecha y cómo tiene varias vidas con varios personajes, varias mujeres, y cómo él se comporta en este lugar y cómo él busca como los caminos rápidos para no tener que trabajar ni tener esa vida que cualquier otro le costaría muchísimo más. Entonces vamos a, desde el principio hay mucha tensión entre él y esa culpa que no lo deja desde muy el inicio, que sabemos que él ha participado en algo, entonces medio altera la paz que se va viviendo, que se había visto en ese pueblo, y empieza como a moverse entre ese, como esa turbulencia más o menos que se forma alrededor de ese suceso, y pues al final ya veremos qué sucede. Se lo recomiendo muchísimo, no es tan corto como los otros, pero es muy bueno porque la atención se sostiene. Y finalmente quería hablar de el que se llama Rosas Artificiales. En este nos cuentan, empieza con la historia de una chica que creo que se llama Mina, como ella está medio estresada, medio confundida porque tiene que, es el primer viernes del mes y debe irse a la misa, pues como a la iglesia. Y como usaban traje corto, digamos, mostraban los brazos, no tenía mangas. En esa época parece que se ponían unas mangas extras, entonces ese día no le amanecieron secas porque su tía, o bueno, es una de sus familiares que es ciega, eso es importante, se las lavó y bueno, no le alcanzaron a secar para la hora de la misa, pero ella está muy, como muy inquieta, y es todo el tiempo este es un cuento corto, es todo el tiempo entre ellas dos un montón de signos que nos van diciendo qué más hace que Mina esté perturbada por no ir a la misa, y cómo esta tía que es ciega es vista como la loca, y aunque no tiene, digamos, el sentido de ver, ¿cierto? De la vista, se da cuenta de muchas otras cosas y confronta a Mina de una forma que a mí me gusta mucho. Hay que estar muy pendiente de esa atención porque al final uno es como, ¿será que sí entendí? Pero si uno está pendiente, sabe a qué se refiere, y todo lo que pasa entre ellas dos es muy chévere porque, bueno, Mina es tratando de ocultar un montón de cosas, pero ella algo le dice la experiencia y los otros sentidos que los tiene desarrollados, cómo se da cuenta de quién es quién y cómo conoce a todos sin tener que mirarlos. Esos fueron los cuentos que para mí sobresalen, pero de igual forma todos son muy buenos. Yo los recomiendo muchísimo pues para estas personas que disfrutan de esos temas que dije anteriormente, el mundo
ese mundo medio suspendido, o esas historias que no, como que no tuvieran tiempo, como en el Ojos de Perro Azul, según pues mi interpretación, y estas cosas ya más asentadas entre ese tema moral, entre violencia, oposición un poco, pero sin centrarse solo en, sin que sea el foco esa violencia, por ejemplo, esa oposición política, si se quiere, sino un montón de otros elementos, como los personajes viven entre esas dinámicas sociales. No quiero decir mucho más de los otros cuentos, pues para que se acerquen a leerlos, pero en general todos son muy buenos, muy recomendables. Y nada, eso es todo por la reseña de hoy. Les agradezco por ver esta reseña. Les quiero recordar que se suscriban al canal si no lo han hecho, activen la campana de notificaciones para que cada vez que se suba un video les avise inmediatamente. Muchas gracias por ver, repito, y nos vemos en otra reseña.